voy a compartir con ustedes algo de lo que yo enseño en esta universidad, asociado precisamente a esa dependencia de la biodiversidad y las empresas. Y por qué tan importante que en este proceso que tenemos con la ANDI podamos entre todos mejorar las capacidades, uno, de análisis, pero dos, de poder responder de la manera más adecuada hacia los retos que implica la crisis de la biodiversidad, y cómo entre todos, entendiendo y dimensionando los retos, podemos construir una mejor hoja de ruta para la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad en el segundo país más biodiverso, en donde buena parte de nuestra economía depende de la biodiversidad, depende de ese flujo de contribuciones de la naturaleza, y cómo pasamos hacia una economía más regenerativa, una economía mucho más sólida, mucho más segura en el tiempo, ¿no? Y es un poco realmente la preocupación que desde el gobierno nos asiste, nos importa mucho que en estos términos de transición, no solamente energética, sino de transición en medio de un planeta que está enfrentando una triple crisis, el sector económico puede hacer lo mejor para poder direccionar las inversiones para fortalecerse y tener una economía productiva mucho más resiliente, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es una masterclass que hacía para nuestra maestría de regeneración, de desarrollo sostenible y regeneración de la Facultad de Administración, así que me voy a quitar en este momento la camiseta de viceministra y paso a ponerme la camiseta de profesora de los Andes prestada. Entonces, digamos, es muy importante, y discúlpenme que voy a empezar con obviedades, pero a veces las obviedades son necesarias, ¿no? Estamos en este planeta, y este planeta fundamentalmente es un planeta que está dominado por las fuerzas de la termodinámica. Y eso a veces nos cuesta entender. Todo lo que sucede en este planeta son flujos de energía. Flujos de energía que se pueden convertir en materia cuando se acumula esa energía o en información a otras formas, ¿no? Entonces, la lógica de lo vivo es termodinámico, son flujos. Y en este mundo, las empresas generan flujos, y los flujos de dinero son flujos también de energía y de materiales. Entonces, esto es fundamental, que reconozcamos, nos reconectemos con que el principio de este planeta es termodinámico, y las empresas también, a pesar de que a veces nos desconectamos de esa lógica termodinámica, también tienen una lógica termodinámica, y eso de pronto nos ayuda mucho a entender cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos en medio de una crisis termodinámica, que es la crisis que tenemos hoy en día en el planeta, y cómo podemos aprovecharla. Entonces, solo para recordar muy brevemente, ¿alguien se acuerda de las leyes de la termodinámica? La ley cero. ¿Alguien se anima? No sé, todo el mundo dice que sí, pero como que por allá, no los voy a hacer sufrir, no los voy a hacer sufrir. Entonces, la ley cero de la termodinámica nos habla del calor, ¿cierto? Es la definición de calor como energía en tránsito, que de un cuerpo con mayor calor pasa energía a otro cuerpo, ¿cierto?, que tiene menos calor, y ahí esa energía se transmite. ¿Y qué pasa? Cuando se transmite, se empiezan a generar circuitos por donde transcurre esa energía, por donde fluye. Y entonces es lo que hablamos como estructuras disipativas. Podemos entonces decir que los ecosistemas son el resultado de esa ley cero, y es que del sol, con la energía calórica y lumínica, se crean estructuras disipativas asociadas a cómo la biodiversidad va fluyendo, o cómo el relieve va dejando fluir la energía. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, esto es clave. Nuestros ecosistemas son el resultado termodinámico del flujo de energía disponible. La primera ley de la termodinámica es esa, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso nos acordamos todos de eso. Y entonces nos dice que, nos recuerda que en el planeta tenemos formas que la energía se acumula, es energía potencial, y la energía fluye, y es la energía cinética. Pero en este planeta, fundamentalmente, hay un principio, y es el principio de conservación de la energía. Es mucho más útil mantener almacenada la energía, que esté en energía potencial.
Y los seres vivos, ustedes, las plantas, los hongos, somos energía, somos elementos en los que se almacena la energía. En algunos se nos almacena un poquito más, pero bueno. Entonces, cuando esta energía se acumula, los sistemas crecen y los sistemas se reproducen. Y esto nos habla de los balances de entradas y salidas y nos habla del crecimiento y del deterioro. Si yo estoy poniendo a circular más energía de la que entra, el sistema decrece, el sistema empieza a tener problemas. Y entonces hablamos de los límites del crecimiento. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta. En este planeta fundamentalmente, pues lo que ha hecho la naturaleza ha sido acumular energía, almacenar energía en los árboles, en el suelo, en la biomasa de los animales, ¿cierto? El sistema económico, ¿qué hace? ¿Almacena energía o pone a fluir más energía? En el balance del sistema económico que hemos hecho. Fíjense qué hace el sector financiero. El sector financiero tiene un capital financiero que lo almacena, no se gasta el capital financiero. Lo pone a rentar, lo pone a producir y sobre eso que produce es que se empiezan a generar flujos. Pero ¿y los otros capitales? Hoy en día pareciera que este balance de entradas y salidas de energía en otros sectores pues no necesariamente está en equilibrio y no necesariamente está manteniendo este principio de conservación de la energía. Porque entramos en una era muy recientemente, hace unas 4 décadas, de producción, flujo, pero no se acumula. Y ahí tenemos un problema, un desbalance. ¿Y qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Pues nos dice que al final, para que se mueva la energía, tiene que haber un trabajo, ¿cierto? Ya sea para almacenarla o organizarla en materia. Y esto, pues para poder hacer estas cosas se necesitan 2 tipos de reacciones termodinámicas. Las primeras son las exotérmicas, que son las que generan calor, las que para mover la energía, gastan un poco de energía, disminuye esa capacidad de trabajo, que al final el trabajo es almacenar la energía o organizar la materia, poder almacenarlo. Entonces, en las reacciones exotérmicas generamos más calor y ese calor no nos permite almacenar la energía. Pero las reacciones endotérmicas, que también existen, que son súper útiles y que a los humanos nos ha costado muchísimo imitar, replicar, son las que aumentan la posibilidad de trabajo porque absorben energía. La principal reacción endotérmica que conocemos los humanos en este planeta vivo es la fotosíntesis. Nos ha costado mucho. Somos expertos en reacciones exotérmicas y generar calor, y generar calor, y generar calor, y en generar entropía. Y ese calor pues no nos permite almacenar y generar este principio de conservación de la energía. Entonces, lo que nos recuerda la segunda ley es que cada vez que transformamos la energía, una parte se disipa calor y esto aumenta la entropía y es el caos en el que estamos hoy en día. La crisis climática es una crisis de entropía. Es una crisis en la que en lugar de almacenar energía en biodiversidad, hemos generado calor por poner a fluir la energía almacenada más rápidamente de lo que la almacenamos. Y nos tienen en la que estamos. Entonces, aquí la pregunta para el sector económico es: ¿nuestro sistema económico está alineado con la manera en la que funciona este planeta? Pareciera que no mucho. Entonces, esta es una invitación muy desde la física básica termodinámica de cómo empezarnos a pensar flujos económicos más alineados con la termodinámica y con el principio de conservación de la energía. ¿Cómo, si el sector financiero la logra, porque otros sectores de pronto no? ¿Cómo pensamos en que esa creación de capitales, almacenamiento de capitales, puede generar rentabilidades adicionales en lugar de estar generando flujos tan continuos, ¿no? Les dejo esa inquietud. Un enfoque muy interesante para poder entender de una manera más práctica esto es el enfoque de los sistemas socioecológicos.
Es el enfoque que es la base de nuestra política nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y es un enfoque que habla de la complejidad, pero está muy basada en la termodinámica. Entonces lo que nos dice es que un sistema socioecológico, y este es un modelo simplificadísimo, es que los elementos del sistema natural generan una serie de flujos energéticos de materia, energía o información, que es lo que conocemos como servicios de los ecosistemas o contribuciones de la naturaleza para el bienestar humano. Esos flujos impactan a la gente de manera individual, de manera colectiva, a las organizaciones, ¿cierto? Y que la gente, históricamente, en sus maneras de agruparse, genera otro tipo de flujos que son los que llamamos los sistemas de gestión de la manera más amplia posible, que implica desde los sistemas de conocimiento hasta las cosas más sofisticadas que tenemos los humanos, que son los acuerdos de normas y de leyes. Y estos flujos, que fundamentalmente son energéticos, condicionan cómo la naturaleza ha fluido. Y esto ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Los humanos nos hemos beneficiado históricamente, somos ecodependientes y nos hemos beneficiado históricamente de esto. Y estos sistemas socioecológicos, pues la definición de Berkes y Volcker en el 88 nos dice que son sistemas complejos adaptativos formados por ese acoplamiento de sistemas sociales en sistemas naturales. Tiene una serie de propiedades y que son importantes. No se comportan con dinámicas lineales, todo lo contrario. Se comportan con dinámicas no lineales, por lo tanto hay unos umbrales de cambio, hay unas incertidumbres, hay procesos de retroalimentación. Suena mucho. El sistema tiene unas propiedades emergentes que están más allá de la suma de las partes, sino que están en esa información que fluye y conecta las partes, y esto a veces nos cuesta muchísimo entender porque, por ejemplo, fíjense cuando hacemos evaluaciones de impacto ambiental, lo que hacemos es identificar cuáles son el número de especies que hay en un área de influencia. Pero ¿y esas especies cuál es el papel funcional que tienen? ¿Cuál es esa información que fluye entre ellas para poder mantener, por ejemplo, la regulación de los suelos o la polinización? Son jerárquicos, y esto es muy importante, se autoorganizan, esto quiere decir que se adaptan a procesos de cambio en escalas más grandes, y su principal atributo es la resiliencia, o sea, esa capacidad de responder a cambios y mantener su identidad. Quiero pasar rápidamente a esto. Esto se reconoce, digamos, ha ido pasando en el tiempo una serie de, ¿cómo decirlo?, de fortalecimiento conceptual, ¿cierto? Y para mí es muy importante recordarles que por allá en el año 2005 empieza a tomar cancha de manera muy importante a nivel internacional estos conceptos, sobre todo después de la evaluación de ecosistemas del milenio. Ustedes recuerden que esta fue una evaluación que solicitó Kofi Annan cuando era secretario general de las Naciones Unidas por allá en el 2001, porque él decía, bueno, estamos en el momento más importante, con mayores recursos, con mayor tecnología, pero la pobreza sigue allí, ¿qué pasa? Entonces, el resultado de esta evaluación de ecosistemas del milenio, recuerden que salíamos de la cumbre de Río en el 92, ¿cierto? Desarrollo sostenible en todo su esplendor, pero la evaluación de ecosistemas del milenio nos dice que los servicios o esas contribuciones que genera la naturaleza en los ecosistemas son la base del bienestar humano. Esto es bien importante, pero además nos dice del buen funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, terrestres y marinos depende del futuro económico, social y cultural de las sociedades humanas. Aterriza mucho mejor el concepto de desarrollo sostenible, lo pone en los hombros de la naturaleza y condiciona el desarrollo económico del buen funcionamiento de la naturaleza. Ya no, la naturaleza no está ahí como por los laditos, sino que está en el corazón del funcionamiento económico. Y solo para recordarles, esto ha tenido también un avance normativo, digo conceptual más que normativo. Germán hace parte del panel de expertos de IPES, que es nuestra plataforma mundial de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que sigue construyendo, y la verdad que es una plataforma maravillosa. Yo me voy a quedar con una básica, pero recordemos que al final los servicios ecosistémicos los podemos clasificar en 3 tipos gruesos. Al comienzo se hablaba de 4,
incluidos los de soporte, pero es que los de soporte al final son las funciones ecosistémicas y nos genera cuando hacemos valoraciones una doble contabilidad. Así que mi invitación muy amablemente para todos es que hablemos de 3 categorías. La primera tiene que ver con los flujos de materiales de la naturaleza, y esos flujos de materiales pues son precisamente esos bienes producidos por los ecosistemas, la leña, los productos de la agricultura y de la ganadería, la pesca, el agua para consumo, eso que podemos sustraer de la naturaleza e incorporarlo, por ejemplo, en el mercado. Tenemos otros flujos que son los flujos de energía, y esos flujos de energía los podemos clasificar en los servicios de regulación de la energía, ¿sí? De almacenamiento o de flujos de la energía, y entonces ahí son esos beneficios indirectos asociados a esa regulación de los procesos ecológicos. La regulación de la temperatura, la regulación de la calidad del aire, la regulación asociada a la polinización, la regulación asociada a la descontaminación y depuración del agua, la regulación del agua en el suelo. Todos esos procesos que tienen que ver con cómo se almacena la energía, cómo va fluyendo la energía. Y tenemos los servicios culturales, que son los flujos de información. Recordemos que la información es una manera en la que fluye la energía a una longitud de onda diferente, y la información es esto que estamos transmitiendo. Aquí no estamos intercambiando materiales, no estamos intercambiando, lo que estamos intercambiando son sonidos, imágenes, y eso es información. Y la naturaleza nos permite intercambiar información, y con eso hay una cantidad de códigos fantásticos. Por ejemplo, aprendemos de la naturaleza y creamos cultura gracias a esa información que aprendemos de la naturaleza, observándola, oliéndola, midiéndola, pero es pura información. También contemplamos la belleza de la naturaleza. ¿Y la belleza qué es? Información. Una serie de patrones espaciales que nos generan más o menos atractivo. Entonces, paisajes con mayor cantidad de azul son paisajes que los vemos mucho más tranquilos y nos dan paz, que paisajes, por ejemplo, más grises, con más puntiagudos, eso nos genera rechazo. Es información. Entonces, cuando hablamos de las contribuciones de la naturaleza, yo les invito a que pensemos en cómo fluye la energía desde la naturaleza, si es materiales, si es información, o si es mecanismos en los que la energía se guarda o fluye. Rápidamente, entonces, recordar que hay gente que no le gusta mucho, sobre todo mis colegas biólogos, psicólogos, que se utiliza el concepto de capital natural. Pero cuando estoy con empresarios me encanta hablar de capital natural. ¿Y por qué? Porque, pues, digamos, es el lenguaje con el que ustedes trabajan, a ustedes les interesa aumentar su capital, ¿cierto? Entonces, la naturaleza también es un capital, ¿cierto? Ahí hay un almacenamiento de biomasa, y ese almacenamiento de biomasa, pues, se lo podemos caracterizar por estructuras, ¿cierto? Elementos de la naturaleza que están allí, físicas y biológicas, y cómo interaccionan entre ellas para que esa energía funcione. Entonces ahí hablamos de la producción primaria, del ciclo biológico, de los ciclos biogeoquímicos, y esa interacción entre la estructura y el funcionamiento pues me permite tener una integridad ecológica en el espacio. Este capital natural, ¿cierto?, genera una serie de funciones. Esas interrelaciones podemos hablar de tipos de funciones. Las podemos hablar de funciones de hábitat, o sea, de creación de espacios para la vida, de regulación, ya lo mencionábamos, de cómo la energía disminuye y se almacena o fluye, de funciones de producción, y es ese almacenamiento y reproducción de la materia, de funciones de información y de funciones de soporte. Cuando cada una de esas funciones interactúa con un ser humano, se convierten en servicios ecosistémicos. Si no interactúan con un ser humano, las dejamos ahí, las dejamos en funciones, y por eso les comentaba que antes que hablábamos de la clasificación de los servicios de soporte, estos son los servicios de soporte que realmente son funciones ecológicas. Cuando ya un individuo, una persona, interactúa con ellos, se convierten en servicios ecosistémicos. Y cada uno de los servicios ecosistémicos entonces tiene un impacto real y directo en el bienestar de las personas. En alguna de las 5 categorías que desde Naciones Unidas nos invitan a pensar en el bienestar humano, o nos dan elementos para la seguridad, o nos dan
nos cubren necesidades materiales básicas, o nos contribuyen para la salud, o nos contribuyen para las buenas relaciones sociales, o nos permiten tener libertad de elección y acción, de manera amplia y general. Entonces, esto es bien importante, porque a veces nos cuesta entender la naturaleza para qué nos sirve además de suministrarnos materiales. Imagínense ustedes qué sería de los colombianos sin poder estar en un paseo, en un río, en donde nos cohesionamos con la familia y generamos una cantidad de interacciones que nos generan bienestar, buenas relaciones sociales, libertad de elegir y de actuar, y de los humanos en el planeta. Entonces hay muchas cosas que nos generan la biodiversidad que no necesariamente tienen una repercusión de pronto directa en los mercados, y por eso a veces cuando hablamos de servicios ecosistémicos hay esa tensión tan tremenda, porque los ecólogos dicen no puede ser, es que no todo es cuantificable, pero efectivamente hay muchos servicios ecosistémicos que no están dentro de un mercado, pero sí podemos identificar que hacen parte de la producción y de los elementos con los que nos movemos en la sociedad, incluidos los temas económicos. Entonces, la cuestión aquí es que tanto los empresarios, el sector productivo, reconoce que para la producción de sus productos o de sus dinámicas económicas dependen de otros servicios más allá de los de abastecimiento de materias primas. ¿Qué tanto dependemos todos de la biodiversidad? Esa es la pregunta. Yo les recomiendo de manera muy especial, porque ya se me va cerrando el tiempo, hay un reporte que salió hace unos 4 años, que es el reporte de Dasgupta. El profesor Dasgupta lo elaboró por una solicitud del Tesoro del Reino Unido, y el profesor Dasgupta nos muestra un poco esa, digamos, la ruptura del modelo económico, porque no logra incorporar esto, no lo alcanza a dimensionar. Y entonces no alcanza a dimensionar, por ejemplo, que de esa biodiversidad y de esas funciones, las funciones son, por ejemplo, cómo logramos mantener una gran diversidad genética, ciertos recursos genéticos, ¿para qué? Para tener una diversidad de alimentos. O cómo, por ejemplo, podemos tener, digamos, una gran heterogeneidad de funciones asociadas a la información estética para poder tener turismo de naturaleza o sitios para recrearnos y podernos relajar, contemplar y tener actividades espirituales, lo que sea. Entonces, estas cosas a veces se nos escapan, ¿no?, de la dependencia del funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, al final, a mí me gustaría mucho que nos quedáramos con este concepto. Mauricio sabe que insisto mucho en él, y es que nos tenemos que reconocer ecodependientes, y no es una palabra, no es un cliché, un nuevo término de moda, es realmente reconocernos que dependemos, o sea, el bienestar humano depende del funcionamiento y de la estructura ecológica, y esto nos hace ecodependientes, y que los humanos hemos intentado crear sustitutos, claro que sí, estamos llenos de sustitutos, pero hay sustitutos que no hemos logrado imitar y que son fundamentales para el bienestar humano, y que en este momento de crisis ecológica y de crisis planetaria, pues los vamos sintiendo cada vez más esa pérdida, ¿no? Entonces, aquí, en este reconocimiento de la ecodependencia, ¿qué tanto, por ejemplo, estamos realmente gestionando los servicios ecosistémicos? Esos flujos, ¿qué tanto estamos garantizando que esos flujos realmente contribuyan al bienestar de la sociedad? Y obviamente a que podamos tener mayores estructuras de almacenamiento de energía que generen dividendos. Y claro, ¿en qué estamos? Pues estamos en un momento de crisis, lo hemos hablado, como nunca antes en la historia de la humanidad hemos deteriorado naturaleza. Claro que sí, hemos transformado este planeta para mejorar el bienestar de mucha gente, para que salieran de la pobreza muchísimas personas, pero ¿a qué costo ha sido esto? Ha sido a un costo altísimo, y realmente pues lo que estamos viendo es la disminución de los beneficios, ya no de las generaciones futuras, sino de nosotros mismos. Muy rápidamente quiero pasar por acá. Este es el cambio del uso de la tierra en los últimos, digamos, tiempos. Vean, fíjense, 1500, esto tenemos los cultivos y la ganadería, perdón.
Fíjense, estos son todas estas aceleraciones que son las señas del antropoceno, ¿no? De cómo cambiamos brutalmente las tendencias del planeta. Hemos convertido más tierras a cultivos en los 30 años posteriores a 1950 que en los 150 años entre 1700 y 1850, casi por 4. El uso del agua dulce también los hemos multiplicado por 3. La pérdida de bosques desde 1700, ¿cierto? Los marroncitos son los bosques tropicales, como pues el pico. En los bosques boreales temperados han ido creciendo un poquito más en estas últimas décadas, pero sin duda la pérdida ha sido brutal. La sobreexplotación, por ejemplo, de los recursos marinos para la pesca y la alimentación. La cantidad de producción de nutrientes y fertilizantes que han afectado profundamente esa capacidad de almacenar en el suelo y en el agua. O sea, la contaminación, esa es la crisis de la contaminación en una gráfica desde 1961 multiplicado por 4. Este es un reporte del informe Planeta Vivo de WWF, y a mí esto me genera mucha preocupación porque W nos dice que en el análisis de los vertebrados del planeta, para la región neotropical, o sea, para nuestra región, hemos disminuido desde los años 70 para acá. Bueno, este es del 2020, el del 2022 ya nos dice que es el 93% de los vertebrados. O sea, hemos disminuido el 93% de la capacidad de almacenar energía en mamíferos, en reptiles, en aves, en peces. Eso es muy preocupante, porque a veces no entendemos, bueno, se perdieron unas especies, ¿eso qué significa? Pues significa la capacidad de almacenar energía y de almacenar nutrientes y almacenar fósforo, que si no está almacenado en cuerpos, en biomasa, es contaminante y es tóxico. Esta es una tabla del IPBES de su último informe, y estas son las flechas de las tendencias de los servicios ecosistémicos. Fíjense, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Solamente nos sube energía, producción de alimentos y producción de materiales, pero el resto de los servicios de regulación, los culturales, están disminuyendo. Es una realidad para todo el planeta. Y para Colombia, ¿qué tenemos? A mí me gusta muchísimo ese producto del Instituto Humboldt de Boyomar, porque pues en nuestro país esto se expresa de manera muy clara, y en rojo vemos como la pérdida de la biodiversidad, estos son los años 70, estos son los 2000, han avanzado. Fíjense el Caribe, fíjense los Andes, ¿cierto? Fíjense el Piedemonte, cómo hemos ido perdiendo integridad ecológica. Esta es la vulnerabilidad de oferta de servicios ecosistémicos, fundamentalmente regulación hídrica y secuestro de carbono. Fíjense el Caribe, ¿no? Los Andes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos gastando el capital, nos estamos comiendo el capital natural. ¿Para qué? O sea, poco inteligentes, la verdad. La invitación es cómo revertimos esto para hacer una economía regenerativa, que entendamos que el capital natural es un activo muy valioso para la producción económica, pero que no lo estamos comiendo. Hace una semana en FIMA presentábamos la nueva estrategia de restauración, y yo les comentaba que en los últimos 20 años de restauración en el país más o menos se han invertido en unas 300.000 hectáreas, de las cuales hoy realmente en procesos de restauración solamente tenemos evidencia del 10%. Muy poco eficiente. Sin monitoreo, sin seguimientos, o sea, realmente estamos botando la platita. Y estamos con esa falta de eficiencia, pues estamos generando un riesgo innecesario para la producción económica y para la seguridad de la gente en tiempos de crisis climática. Y esto, digamos, lo ha venido mencionando varias personas. Seguro varios de ustedes conocen este informe, el informe del Foro Económico Mundial del Futuro de la Naturaleza y los Negocios. Este informe nos dice, esto salió en plena pandemia en el 2000, casi la mitad del Producto Interno Bruto depende de la biodiversidad y está en riesgo por la pérdida de biodiversidad. Porque siempre hablamos del riesgo del cambio climático, pero de la pérdida de biodiversidad no. Este informe es bastante interesante, se los recomiendo.
Y lo que nos dice también es que la ventana de tiempo se está cerrando, cada vez va a ser más difícil y necesitamos hacer y decidir de manera novedosa y acelerada en esta década las acciones que tengamos que hacer para darle forma a las nuevas economías y por lo tanto necesitamos reconstruir mejor. Ya la sostenibilidad es insuficiente, se nos quedó corta, la sostenibilidad no aplica en tiempos de crisis, ya no. Entonces lo que nos dice es eso, no hay futuro para negocios como de costumbre, estamos alcanzando puntos de inflexión cada vez más rápido. Yo les quiero compartir mi preocupación de estas últimas semanas. Hemos tenido en estas últimas semanas picos climáticos muy complejos. Por ejemplo, alcanzamos el 1.5 de aumento de temperatura global antes de que empezara el verano austral. Tenemos los picos más bajos de extensión del hielo antártico este año, pero además no gradual, sino con un punto bastante complejo. Tenemos la temperatura superficial de los océanos también por encima de los récords mundiales. Todo esto en las últimas 4 semanas. A los científicos eso nos tiene muertos de pánico. Eso nos está generando sospechas de que estemos entrando en un tipping point, en una aceleración de procesos de retroalimentación planetaria. El niño que se nos viene está dando unas señales bastante preocupantes. Entonces, pareciera, ustedes han escuchado esa fábula de las ranas en una olla caliente, ¿no? De agua que se va calentando poco a poco, es como que se nos está calentando la olla y como que entra sabroso. Pero ajá, ¿cuándo vamos a saltar? Yo necesito transmitirles mi preocupación, pero además también transmitirles que creo que tenemos muchas posibilidades de actuar rápidamente. Creo que Colombia, como pocos países en el planeta, tiene un sector empresarial convencido de la crisis, dispuesto a hacer transformaciones, invirtiendo y buscando por dónde actuar de manera colectiva. Y eso es una gran capital. Y para el gobierno esto, y la señora ministra lo ha expresado en varias oportunidades, esto es maravilloso y es una gran oportunidad que tenemos como país para enfrentar lo que se nos viene. Pero es con ustedes porque necesitamos un sector empresarial preparado para esto, haciendo las inversiones donde las tiene que hacer y unidos, trabajando de manera conjunta. Tenemos que invertir en nuestro capital natural. Este es una guía ya viejita, pero sigue siendo tan actual y es un poco lo que en otro posible espacio, Dora, lo que estaría muy interesante que todas las empresas de este país pudieran hacer, y es su evaluación de servicios ecosistémicos corporativos, que reconozcan cuáles son los servicios de los cuales dependen en las diferentes fases de su producción, en la logística, en la transformación, en el mercadeo, ¿cierto? Y porque lamentablemente todos están intentando hacer inversiones en responsabilidad social empresarial, con los temas de agua y tal, pero si ustedes de qué son dependientes, inviertan en eso de lo que a ustedes les está generando la naturaleza de lo que son dependientes. Entonces, este documento, que es por allá del año 2012, es bien importante, fue desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales con el Meridian y con el Consejo Mundial de las Empresas. Arrancó con 5 grandes empresas esta evaluación. Se introducía ese concepto de servicios ecosistémicos como un marco para evaluar esa dependencia de las empresas y el impacto que tienen las compañías en los servicios de otros. Se logra identificar qué servicios ecosistémicos son prioritarios para las organizaciones y por eso ayuda a identificar en dónde focalizar ese suministro de servicios ecosistémicos, proporciona un enfoque bien estructurado, muy interesante, que ofrece un marco para identificar riesgos y oportunidades potenciales de negocio a partir de esas tendencias, porque claro, aquí se nos abre toda una oportunidad de potencialidades de negocio. Rápidamente, riesgos y oportunidades de no identificar servicios ecosistémicos. Operativos, normativos y legales de reputación de mercado de productos y de financiación. Operativos,
Los riesgos, pues mayores costos para, por ejemplo, para el agua dulce debido a la escasez y a la regulación del agua, menor producción para las instalaciones eléctricas debido a la sedimentación, interrupciones a los negocios costeros debido a inundaciones, por ejemplo. Oportunidades, pues incrementar la eficiencia del uso del agua, construir marismas, hacer soluciones basadas en la naturaleza. Normativos y legales, riesgos, nuevas multas, obviamente los países tendremos que ir haciendo ajustes normativos para proteger capital natural más allá de lo que tenemos, porque claramente lo que tenemos no ha funcionado. Demandas por comunidades locales, y en Colombia sí que sabemos de esto, ¿no? Tenemos una permanente innovación social de la gente reclamando el buen funcionamiento de sus ecosistemas, y pues aquí hay oportunidades muy interesantes para trabajar entre las empresas y los negocios. De reputación, ustedes lo saben más que nadie, cada vez más los consumidores y la sociedad está prefiriendo empresas que tengan un compromiso real y no sea solamente greenwashing, ¿cierto? Pero además los bancos también están en este sentido, y mis amigos de la superintendencia nos van a ayudar mucho más con esto. Hay muchas oportunidades también en riesgos de productos, ya aquí no me voy a detener más, y obviamente los bancos y los riesgos financieros. Yo a esto se lo voy a dejar a Dora, porque ya me tengo que ir. Pero miren, hay beneficios. O sea, entre todos podemos ayudar a crear otras culturas en los consumidores, podemos crear inversiones para mejorar el capital natural, prevenir riesgos, ¿cierto? Enmarcar y darle una urgencia agregada a lo que tenemos que hacer entre todos, anticipar nuevos mercados e influenciar políticas gubernamentales, fortalecer criterios existentes hacia la gestión ambiental, mejorar las relaciones con los grupos de interés y demostrar el liderazgo. Colombia, la verdad es que los colombianos somos gente con muchísimo liderazgo, con mucha capacidad de innovación. Yo creo que tenemos un papel bien importante aquí para poder mostrar y liderar, y este Jeff de la Andy es un ejemplo de eso. Me tengo que ir, me encantaría quedarme más tiempo, pero muchas gracias por la atención.